Muy bien, en este audio, ¿vale? Si escucháis algo raro es porque mi gato está aquí al lado, literalmente, pegado al móvil con el que estoy grabando el audio. Vale, en este audio muy largo, espero que sea muy largo porque si no estoy haciendo algo muy mal, va a ser un audio donde voy a explicar a Nietzsche completamente, ¿vale? Todo lo que entra en la selectividad, en el examen global, todo lo que puede entrar a Nietzsche, o sea, si quieres entender a Nietzsche, mi plan es que escuches este audio y seas feliz, por Dios. Entonces, voy a ir, o sea, directo al matadero, ¿vale? Voy a hacer todo el audio, ¿vale? Vamos a ver el contexto, la tragedia griega, los problemas de Sócrates y Platón, la moral de la rebelión, lo bueno y lo malo, o sea, genealogía de la moral, la muerte de Dios, el superhombre, el eterno retorno, la voluntad de poder. Vamos a verlo todo, ¿vale? El camello, el león, el niño, todo. Mi plan más sincero es que vamos a verlo todo. Entonces, por eso voy a cortar este audio en varios audios, valga la redundancia, ¿no? Y vamos a coger este. Y por eso voy a hacer varios vídeos y luego voy a hacer un vídeo completo. Entonces, ¿por qué digo esto? Básicamente porque voy a coger conceptos, voy a explicarlos bien al principio para no tener que repetirlos al final. ¿Vale? No me vais a ver hablar, yo que sé, del protestantismo al final del vídeo, ¿vale? Aunque antes me he enrollado con el protestantismo y por eso estoy haciendo otro intento de este audio. Dejando eso de lado. Vale, primera etapa, primer bloque de mi explicación. El contexto histórico, ¿vale? Tenemos que entender. ¿Dónde estamos? Alemania. Alemania es un estado ferviente, es un estado fructífero ahora mismo en cuanto a filosofía. Cuando me refiero a estado me refiero a la gente que está ahí, ¿vale? O sea, a los alemanes, la cultura alemana está en un apogeo impresionante, ¿vale? O sea, quiero decir, Schopenhauer, Hegel, eh, Leibniz, si es que creo que es alemán, espero que sí. Y estoy diciendo tres nombres porque no me sé más, pero hay muchos nombres de filósofos y luego están los dramaturgos, Goethe, no sé cómo se pronuncia, lo siento. Vamos, no voy a ponerme aquí. Pero hay muchos. La filosofía está ferviente en Alemania, ¿vale? Y por eso hay muchos conceptos muy trascendentales. Y cuando digo trascendentales, no me refiero a importantes, me refiero a de elevación del hombre que se están creando y que Nietzsche, pues escucha un montón de trascendencia, un montón de decir, ay, el Estado como representación de la historia, no sé cuánto, o no sé, vamos, que Nietzsche tendrá mucha caña que criticar, ¿no? O sea, vale, dejando eso de lado, y siglo XIX, recordemos, antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de las guerras mundiales, perdón, o sea, se me entiende, ¿no? Antes de o sea, todo lo que fue el siglo XX, que fue perdonadme la expresión, una ida de olla brutal. O sea, tenemos que entender Unión Soviética, dos guerras mundiales, Estados Unidos haciendo el loco, o sea, un montón de guerras por todos lados, descolonización, o sea, todo eso que ocurre en el siglo XX es impresionante, ¿vale? Y esto ocurre a raíz del siglo XIX, donde pues los filósofos de la suspita, ¿vale? Pues son los que los cuales como que ya están como plantando las semillitas para que el árbol de la destrucción crezca en el siglo XX, ¿vale? Eh, vale. Voy a volver al vocabulario normal porque luego tendré que repetir esto. Vale, entonces... vale, entonces... Contexto. Nietzsche vivía en un pueblo, ¿vale? Con su padre, con su familia, con su madre, yo qué sé. Y va a estudiar teología protestante, teología, ¿vale? Estudio de Dios, porque teo en griego es Dios, ¿vale? Theos, ¿vale? Que de ahí viene el nombre de Teo. Y por cierto, entusiasmo significa quien tiene a Dios dentro, ¿vale? O sea, eso me encanta. Como etimología, ¿no? Vale, entonces va a estudiar teología, estudia muy bien la teología, le encanta la teología, o sea, le flipa porque realmente la teología para un filósofo es algo brutal, ¿vale? Y, joder, perdón, lo siento, mi gato está aquí eh, arrugando mis papeles. Vale, entonces, que creo que da mucha personalidad al vídeo, ¿no? Muere, vale, entonces a Nietzsche se le muere el padre. Y Nietzsche también está enfermo, tiene una enfermedad muy como que le vuelve loco muchos días, ¿no? O sea que tiene un estado vital de enfermedad grave. Bueno, grave. No sé cómo decirlo, que es flojo, ¿no? Que tiene y sobre todo esto se acrecenta a su edad. Cuanto más viejo es, peor está de cómo se siente corporalmente, ¿no? Y ahí tiene más resaca en su mente, etcétera, ¿no? Y se le muere el padre, entonces tiene una tristeza interior muy grande de decir, joder, yo quería mucho a mi padre, ahora voy a estudiar otra cosa, ¿vale? Se va a estudiar pasa de teología, ¿vale? O sea, tenemos que entender, y esto es muy importante, que
en la medida en la que estudia teologías, en la cual es capaz luego de coger los libros de... O sea, al anticristo, ¿vale? Ese libro es un libro de Nietzsche, ahora mismo creo que es de la última etapa de Nietzsche, lo siento si estoy haciendo un grave error. Eh, el anticristo. El anticristo, ¿por qué es importante? Porque aquí me importa. Porque el anticristo es coger a la moral cristiana, no, bueno, más que la moral, el cristianismo en sí mismo, juzgarlo y oponerse a él, ¿vale? Oponerse al cristianismo. Yo os pregunto, ¿cómo alguien se puede oponer al cristianismo? Pues conociéndolo por sus entrañas, ¿vale? O sea, si tú no conoces bien el cristianismo, no puedes criticar nada. No puedes, sencillamente no puedes. Vale, entonces por eso es importante, ¿no? Vale, vas a estudiar filología, ¿vale? Y eso es gracioso, ¿no? Bueno, y luego, termino con su vida. Eh, por su enfermedad, que he dicho antes, está invalidado y es indemnizado durante toda su vida y no puede trabajar como profesor en la cátedra, ¿no? Así que, vamos, que sus libros los escribe viajando por Europa con la indemnización, ¿vale? Lo cual es un poquito raro porque luego se inventa el superhombre y es un poco lo contrario, ¿no? Pero dirás, bueno, pero aguanta mucho el dolor. Bah, eso ya es un debate que no quiero hacer aquí. La cuestión, porque yo apoyo mucho a Nietzsche, ¿vale? Entonces, la cuestión, la filología, ¿por qué es importante, ¿vale? Aún no hemos entrado en ningún tema así importante de Nietzsche, así que me tengo que dar prisa, ¿no? La filología, ¿por qué es importante? Porque la filología estudia, entre otras cosas, el origen de las palabras, ¿vale? Y los étimos se llaman etimología, étimo en griego, en griego, en griego es origen, ¿vale? Eh, raíz creo que significa más bien, raíz en el sentido de raíz de origen, ¿no? Y, y esto será muy importante, y voy a introducir esto ya, porque, por ejemplo, en la genealogía de la moral, el hecho que utiliza para, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero un concepto muy importante de su crítica al bien y al mal, es decir, vale, me gusta mucho que tengáis la idea de bien y mal, pero vamos a buscar de dónde viene bien y mal, o sea, la palabra de dónde viene bien y mal, o sea, de la misma manera que entusiasmo viene de con Dios dentro, es decir, que si estás entusiasmado es que tienes un Dios dentro, básicamente. Lo siento si estoy diciendo alguna burrada. Pero me refiero, de la misma manera que esa palabra deriva de ese significado profundo y antiguo, la palabra bueno, bien, ¿de dónde viene? ¿Vale? Y obviamente Nietzsche aquí no habla de la palabra española, no habla de la palabra alemana y hace todo su rollo, ¿no? Vamos, la cuestión, que... vale, luego hablaremos de eso en la etimología, en la genealogía de la moral, que es muy importante y muy interesante en mi opinión. Vale, luego, siguiente bloque importante, ¿vale? Tragedia griega. Vale. Entonces tenemos que entender Nietzsche. eh, bueno, nos podríamos poner a hablar aquí de que lee la literatura de Schopenhauer y de que Schopenhauer... Bueno, sí, vamos a hablar de eso. Nietzsche cuando llega de Alemania... O sea, joder. Perdón. Cuando llega de su pueblo a Berlín, creo que va... No estoy totalmente seguro, pero cuando va a la gran ciudad y está triste por su padre y triste por su enfermedad y piensa que la vida es una cosa mala, dejémoslo ahí, ¿qué hace? Leer, ¿vale? Busca una respuesta. Porque la gente tiene respuestas, como he dicho antes, trascendentales, ¿vale? Tiene respuestas que trascienden al ser humano. Y Nietzsche dice, a veura, no me agrada eso, ¿vale? No quiero una trascendencia, yo quiero el mundo, este problema que yo tengo ahora mismo. ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Vale? O mejor dicho, porque ser feliz no. Bueno, sí, debate aquí otro que no voy a hacer. ¿Cómo puedo vivir? Esa es la mejor pregunta que se estaba haciendo es esta, ¿no? ¿Cómo puedo vivir? Y lea Schopenhauer. Y al principio como que medianamente se lo cree, ¿vale? Evidentemente nunca Nietzsche es exactamente como Schopenhauer, pero al principio cuando lo lee es como cualquiera que empieza a leer a un filósofo y de repente dice, hostia, estoy de acuerdo, ¿vale? Porque los filósofos persuaden, ¿no? Y sobre todo Schopenhauer, ¿no? Entonces Schopenhauer, grosso modo, porque lo podría explicar, pero no lo voy a explicar, Schopenhauer piensa que la vida es un teatro, es una cosa, es un reino del sufrimiento más vital, ¿vale? Y que lo que tenemos que hacer en nuestra vida es aguantar, ¿vale? Es decir, es tener abruptos y esporádicos e intensos momentos de felicidad en un banal sufrimiento que es la existencia de la vida, ¿vale? Eso es lo que dice Schopenhauer. Entonces, Nietzsche lee esto y dice, ah, pues mira, a lo mejor así es la vida.
¿Y qué coge de Schopenhauer Nietzsche? Coge el arte, ¿vale? Coge las obras de teatro, las obras musicales, el cine si hubiera existido, que no, ¿vale? No pongáis eso. O sea, el arte, ¿vale? Coge el arte y el arte que, o sea, porque, ¿sabes lo de eso del libro que te hace vivir varias vidas? Pues, grosso modo, si tu vida es una cosa mala, ¿tú qué haces? Pues lees un libro en la que la vida es una cosa buena, ¿vale? O lees un libro para no pensar en tu vida, ¿no? Grosso modo, repito. Otra vez mi gato. Entonces, me está distrayendo este señor. Vale, si el, si el gato. Si Schopenhauer. Entonces, Nietzsche lee a Schopenhauer, ¿vale? Y busca un artista. Dice, oye, a ver, vale, yo quiero ser feliz, yo quiero un artista. ¿Dónde está mi artista, por favor? ¿Dónde está mi artista, Reiki? Reiki es mi gato. Reiki, ¿dónde está mi artista? En Wagner, ¿vale? ¿Y por qué os suena la Wagner? Si es que os suena. Porque es el músico primordial de los nazis, ¿vale? Porque es y no me quiero enrollar demasiado, pero lo estoy haciendo. ¿Por qué es importante Wagner? ¿Vale? Para la historia del Tercer Reich. Pues porque Wagner pasó de ser más romanticista, más vitalista, que no conozco a ser, o sea, que no estoy seguro de lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero lo que sí que sé es que pasa de ser algo que no es nacionalista a ser nacionalista alemán, ¿vale? Y obviamente el Tercer Reich fue un estado que promulgó el nacionalismo alemán como solución a todo, ¿vale? Entonces, en mi cabeza. Eh, Wagner, nacionalismo alemán. Vale, entonces, en el momento en el que Wagner acude al nacionalismo alemán es cuando Nietzsche abandona Wagner y se pasa a hacer otras cosas, ¿no? Vale, entonces en esta primera etapa de su vida, ¿vale? Después de haber introducido a Wagner, a todo, vamos a entender la tragedia griega, ¿vale? Porque ya estamos preparados, por fin, para hablar de la tragedia griega, que es el primer punto. Lo siento. Vale, vamos a entender. Tragedia griega. Vamos a ver. En esta primera etapa de su vida de filólogo, de filósofo, de lo que quiera ser, Nietzsche lo que hace es juzgar los orígenes de la tragedia griega, del teatro, del arte, porque el arte ahora mismo... Vale, hay dos etapas en el teatro, ¿vale? Está la etapa en la que no se juzgaba a nadie y la etapa en la que se empieza a juzgar. Y os pregunto, ¿de quién creéis que es la culpa de que se empiece a juzgar a la gente en el teatro? ¿De que exista un bien y un mal en el teatro y no sea simplemente una exposición de vitalidad? Pues en el momento en que el señor Eurípides, si no estoy equivocado, el señor Eurípides, amigo de Platón, creo, no sé, o seguidor, yo qué sé, poco importa. La cuestión, que a partir de la filosofía socrática, esto lo voy a explicar ahora, el teatro dice, hostia, a mí no me agrada eso de que no exista ningún bien ni un mal, ninguna moraleja moral, eh, moralejas secas, no existe ninguna moraleja aquí moral de bien y el mal. O sea, Sócrates diría, oye, aquí no me estáis haciendo caso, ¿esto qué es? Y dicen todos, hostia, es verdad, a lo mejor tenemos que cambiar el teatro. Y lo cambian, ¿vale? Entonces aquí existe una evolución en la tragedia griega, ¿vale? En la cual es el primer paso para la decadencia y la entrada al nihilismo, ¿vale? O sea, en el momento, o sea, esto es muy heavy, en el momento en el que ya Sócrates logra cambiar la tragedia griega de una tragedia que no juzgaba a una tragedia que empieza a juzgar la moral, es en el momento en el cual ya empieza a ver la decadencia. Pero claro, esto es heavy. ¿Por qué esto es heavy? Porque Dios aún no ha nacido, ¿vale? Dios nace en el año cero, valga la redundancia. Bueno, a ver, eso es muy subjetivo, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? O sea, Dios nace a partir del cristianismo, que es el siglo I después de Cristo, grosso modo, ¿vale? Se implanta en el Imperio Romano. Muchas cosas que podría explicar. Y esto es antes del siglo cero, ¿vale? O sea, ¿vale? Vale, creo que continúo. Entonces, en el teatro griego existían dos fuerzas, dos maneras de ver la existencia de dioses, porque recordemos que en Grecia hay muchos dioses, ¿no? No existe un solo dios. Eh, y recordemos que Dios aquí es como figura de poder, ¿no? O sea, como poder, yo qué sé, no sé si decir, no, o sea, no es que sea un burgués poderoso o un rey poderoso, no, o sea, un dios es un ser superior al hombre, con forma de hombre, y que tiene un simbolismo cultural, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? En fin. Apolo y Dioniso.
¿Vale? ¿Quiénes son estos dos señores? Apolo, tenemos que entender, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿vale? Es el dios de las Olimpiadas, es el dios de lo recto, de la escultura, del orden, de la razón, de lo bello ordenado, ¿no? Exacto, de lo bello ordenado, del orden, de esto, el Noesi esto lo explica bien, ¿no? O sea, Apolo, orden. Dioniso, caos. Apolo, razón. Dioniso, instinto. ¿Vale? O sea, todo eso de las fuerzas vitales del hombre, de las voliciones más secretas y escondidas del ser humano, así, todo eso es Dioniso, ¿vale? O sea, todo lo que sea sexual, alimenticio, se diría así, de comer, ¿no? De consumir, yo qué sé, comer y, y dormir, no sé, o sea, todo lo que sea humano, intrínseco de la naturaleza irracional, todo lo que no sea ver una obra de teatro o leer un libro, eso es también una parte de la vida. Y antes existía eso en las obras de teatro, ¿vale? Nadie juzgaba. Pero luego, nadie juzgaba, ya me entendéis. Pero luego llegó el señor Eurípides de la mano de Sócrates. Ahora explico Sócrates, ¿no? Para entenderlo aquí, ¿no? Viene Eurípides y dice, hostia, perdóname, que a mí no me gusta esta cosa de que hayan dos, ¿no? A ver, eh, Socratitos, de claro está, de Apolo. ¿Por qué? Apolo razón, y recordemos que la ecuación socrática. ¿Cuál es la ecuación socrática, diréis? Si Sócrates no era matemático, era Pitágoras, no. Vale, ¿cuál es lo importante de Sócrates? Vale, lo explico ya. Que Sócrates cree que la razón, o sea, recordemos que para Sócrates, a partir de la mayéutica y del diálogo, uno puede extraer la verdad, ¿no? No sé si se puede decir verdad. La razón es la virtud, ¿vale? O sea, a partir de la razón puedes entender qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, Sócrates, esto es importantísimo para entender esto, era un dogmático, ¿vale? Era un dogmático, creía que había unas cosas que estaban bien y unas cosas que estaban mal. Y estas cosas que estaban bien y estas cosas que estaban mal, las conoces a partir de la razón, ¿vale? O sea, tú con la razón, o sea, bien, hay un bien y un mal que están por conocer. Tú usas la razón, los conoces. Como eres sabio y conoces ese bien y ese mal, eres virtuoso de conocer ese bien y ese mal. Es decir, que la virtud y la razón son sinónimos en cierta forma. ¿Vale? No podéis poner eso literalmente, pero de la razón viene la virtud. Y claro, si tú eres virtuoso y tú estás siendo virtuoso, pues joder, perdón por usar esta palabra, pero es que tiene mucha fuerza, ¿no? Eh, virtud, tú te presentas y dices, hostia, soy virtuoso, evidentemente soy feliz. O sea, para Kant, no voy a explicar Kant aquí, pero no ves. Vamos, que si eres virtuoso tienes que ser feliz por la cara, ¿vale? Porque sí. Entonces Sócrates te dice, la razón es la virtud y es la felicidad. Entonces yo te pregunto, si la razón es la felicidad, ¿no? Dada esta inferencia, el señor Dioniso, el dios Dioniso, ¿dónde está? Y yo te lo digo, en ningún sitio, se tiene que ir. No nos interesa Dioniso, es que no nos interesa. Por Dios, no nos interesa. ¿Vale? Vale, y Vale, antes de ponerme a explicar el tema de la verdad del Noesi, que esto entra en selectividad y esto puede entrar, o sea, esto es... vamos, que antes de explicar lo próximo, que es lo del hombre artístico, lo del hombre teórico, bueno, básicamente el hombre artístico es el hombre que se basa en Dioniso, ¿no? El que tiene, o sea, importante, o sea, vale, esto no lo he explicado bien. El ser humano contiene dentro de sí dos voluntades. No, perdón, no. No dos voluntades, dos fuerzas vitales, por decirlo de alguna forma. O sea, sí que se podría decir fuerza vital, pero no voluntad, ¿vale? Porque voluntad vendrá después. Tiene dos fuerzas vitales o dos fuerzas dentro de sí mismo, que son la del orden y la del caos, la de la animalidad, la de la vida, ¿vale? La de la vida, la de la vitalidad. ¿Vale? Pero tú tienes que entender que nunca vas a reprimir una y vas a quedarte solo con la otra. O sea, el más matemático de este mundo tiene que comer, ¿vale? Y le va a gustar comer, ¿vale? Es así como funciona. Y el más juerguista, por decirlo de alguna forma, en algún momento va a disfrutar de ver algún atardecer, ¿vale? Creo que se entiende, ¿no? O sea, que no... o sea, lo que dice la tradición post-socrática, ¿no? Lo que se dice después de Sócrates, cuando Sócrates hace esta ecuación,
que dice Sócrates después de que se haga esta ecuación es el hecho de que el hombre dionisíaco, o sea, el hombre que tiene la fuerza dionisíaca más fuerte y más latente en su corazón, es un desaventurado, es un desvirtuoso, es un infeliz, literalmente, ¿eh? O sea, estos vocábulos que estas palabras que estoy empleando aquí para describirlo son lo que dice realmente la cultura, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Nietzsche te dice, calmémonos. Tenemos dos fuerzas. No es verdad que en algunos momentos una será mejor y en otros momentos otra será mejor, o mejor dicho, como estas dos, o sea, buah, es que aquí nos ponemos a entrar en Nietzsche de lleno, ¿eh? Pero para Nietzsche, y esto es muy alemán, o sea, no somos paz. ¿La paz? ¿Qué cosa es la paz? O sea, no hay paz, lo que hay es lucha, ¿vale? O sea, lo que hay es lucha entre fuerzas, ¿vale? Y nosotros somos la fuerza, o sea, el, no sé, la especie de chillido entre las fuerzas racionalistas de nuestro corazón y las fuerzas instintivas de nuestro corazón, ¿vale? Esto de chillido lo digo yo. O sea, somos una lucha constante, ¿vale? Por eso Nietzsche cree que las dos fuerzas tienen vital importancia y creo que, bueno, vital importancia, ¿vale? Que vale, entonces el hombre artístico es el hombre que reconoce esta lucha interna y que cree en el hombre dionisíaco, ¿vale? O sea, dice, es el hombre, sí. Y luego está el hombre teórico, que es el hombre que dice, no, 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 razón, por favor, teórico es como teorías, razón, emplear la razón para entender el mundo, ¿vale? Y otra cosa más, joder, es que hay muchas cosas, ¿vale? Que voy descodrijando de mi corazón, descudriñando, creo que se dice. ¿Qué son? ¿Qué es? Eh, para el hombre apolíneo, creo que se dice apolíneo, sí, apolíneo. Para el hombre apolíneo tenemos la realidad cubierta con un velo que nosotros mismos le ponemos, y ese velo es el velo de la razón, ¿vale? O sea, eh, y ese velo es lo que el hombre teórico dice, vale, la realidad es este velo. O sea, esto que estoy haciendo, esta manera en la que yo estoy disfrazando la realidad para ordenarle, para decir que todo es coherente y cumple los mandatos de la razón de nuestro señorito Kant, perdón, no vendría esto aquí. Ese hombre es el hombre teórico y es el hombre que cree en lo... Vale, luego voy a explicar de la verdad y los vocábulos y las palabras. Pero el hombre artístico es el hombre que quita el velo, a veces lo puede poner, a veces lo puede poner, a veces hay que poner un velo, a veces hay que ordenar, ¿vale? O sea, entendámoslo, que no todo es desorden, ¿vale? O sea, si de algo se caracteriza el ser humano es que puede ordenar la realidad, ¿vale? Pero el hombre artístico es el que te dice, hostia, maldita sea, esto de la realidad es una cosa horrible. O sea, un poco siguiendo lo de Sócrates, no, Schopenhauer, ¿no? O sea, el sufrimiento. Coño, maldita sea, el sufrimiento está ahí delante. O sea, hay sufrimiento, pero no hay que ponerle un velo, hay que aceptarlo. Sí, es bellísimo el sufrimiento, ¿vale? Y aquí me podría poner a filosofar un montón, pero no quiero. Lo hablo de mí mismo, literalmente, ¿eh? O sea, vale. Vale, entonces, voy a ponerme a hablar de Sócrates y de Platón y luego voy a hablar del tema del lenguaje y de la verdad, ¿vale? Que el tema del lenguaje y de la verdad es un tema que no hemos tocado en clase, ¿vale? Al menos en clase de la Elvira no lo hemos tocado. Y es muy fascinante. Vale, mi gato quería salir. Aquí estamos, vamos a revisar que el audio se esté grabando. Perfecto. Vale, a lo mejor tardo más de una hora en hacer esto. Jesucristo, sálvame. Vale. Sócrates. Hemos explicado ya a Sócrates, lo voy a repetir brevemente. Razón, virtud, felicidad, ¿vale? A partir de la razón conoces aquel bien y ese mal que existen, porque Sócrates es dogmático, al igual que Platón, y dice, vale, este bien y este mal se pueden conocer. ¿Dónde están? Eso lo resolverá el señor Platoncillo, ¿no? Platoncillo. Entonces, a partir de la razón se puede conocer la virtud, es decir, el bien y el mal. Si tú posees el conocimiento del bien y el mal, actuarás conforme a él, serás virtuoso, ¿vale? Recordemos que el conocimiento es la moral, o sea, es la... No recuerdo cómo se decía bien, pero básicamente si tú conoces el bien, actuarás conforme a él, ¿vale? Es lo que decía Sócrates. Que se llama... a ver si me acuerdo.
eh, moral, ética, no sé, no, lo recordaréis vosotros mejor que yo. ¿Vale? Entonces, a partir de la virtud, uno es feliz. ¿Vale? Eso ya lo he explicado antes. Platón, ahora nos podríamos poner a explicar todo Platón, porque todo Platón es una cosa que luego Nietzsche critica desde las entrañas y lo rompe completamente como quien... No, no voy a hacer una metáfora aquí. Entonces, Platón añade dos problemáticas a la... O sea, si Sócrates ya lo estropeó todo, ya lo hizo todo mal, por decirlo de alguna forma. Si Sócrates ya era ese feo señor racionalista que era feo y encima creía en la razón, Platón lo fastidia todo, pero completamente. ¿Por qué? Porque añade dos problemas, ¿vale? Los problemas son la desconfianza de los sentidos. Recordemos, para Platón hay dos mundos. O sea, así como yo os he dicho que Sócrates cree que el bien y el mal se pueden encontrar, para Platón ese bien y ese mal existen en un mundo. Bueno, existe el bien, ¿vale? Y todo lo que no esté el bien es el mal, ¿vale? Porque... Vamos, que el bien es una cosa que se conoce, ¿vale? O sea, no en... En fin, aquí nos podríamos poner a hablar de muchas cosas. Relájate, Jero. Platón cree que hay dos mundos, el mundo inteligible, el mundo de las ideas, el mundo donde está la idea del bien, la cual luego se podría interpretar como una especie de dios y divinidad, que eso no grosso modo, ¿no? Y luego tenemos la duplicación de la realidad, ¿vale? Porque hemos dicho mundo inteligible, mundo sensible, dos mundos. A ver, y Nietzsche te dirá, existe solo un mundo, perdón, pero existe solo un mundo, o sea, y si no existe en un solo mundo, dime, ¿dónde está ese mundo? ¿Dónde está? No lo veo. Yo vivo en este mundo lleno de sufrimiento, diría Schopenhauer. Yo no vivo en otro mundo. Aunque Schopenhauer tiene ramas platónicas, ¿vale? Eso, muy a mi desgracia, no me voy a poner a hablar de eso. Vale. Desconfianza en los sentidos, duplicación de la realidad. Vale, o sea, es bastante sencillo. Platón dice... bueno, a ver, resumo todo. Sócrates cree que la razón es la virtud y la felicidad, ¿vale? O sea, se convierte todo en una cultura apolínea, de la cual luego beberá el cristianismo, ahora lo voy a explicar. Y Platón añade dos problemas con sus teorías, que son la desconfianza de los sentidos, es decir, un rechazo al mundo sensible, es decir, un rechazo a las fuerzas dionisíacas, es decir, una trascendentalidad, ¿vale? Esto lo voy a explicar ahora. Trascendentalidad. ¿Qué estamos no sé si esa palabra existe, ¿vale? Pero se entiende, ¿no? ¿Qué es una cosa trascendente? Y repito, como he dicho al principio, creo, trascendente no es importante en este contexto. Trascendente es que coge la realidad y le da un significado separado de la realidad misma que supuestamente es más importante. O sea, para Platón lo importante que es el mundo al que tenemos que poder llegar después de muertos y al que tenemos que esforzarnos en conocer, rechazando así el mundo sensible. O el mundo sensible, ya lo he dicho. Lo importante es el mundo inteligible. Mi gato está queriendo entrar. Mi gato está queriendo entrar. Mi gato ha entrado. Entonces, este rechazo al mundo sensible se traduce en un amor por la trascendentalidad, por lo trascendente, ¿vale? Eh, y Nietzsche no es trascendental, perdón, no es trascendente. En el sentido de que Nietzsche no cree que tengas que buscar el significado de tu vida fuera de lo sensible, fuera de lo que puedes ver y oír y sentir. No, Nietzsche te dice, la vida es una, por eso es vitalista, por eso el existencialista, por eso es un montón de cosas, ¿no? Nietzsche te dice, esta es una única vida que tienes, vívela, no te creas que existe otro mundo que te va a hacer más feliz, porque este es el único mundo que te va a hacer feliz. ¿Vale? Eso es la no trascend... el no apelar a lo trascendental, ¿vale? No obstante, como he dicho antes, la cultura alemana y todo el rollo es trascendental, ¿vale? O sea, creen la trascendentalidad. Muy bien. Ahora quiere salir. Gato, ¿quieres salir o no? Bueno, yo le voy a abrir la puerta y creo que va a salirse. Yo todo esto no lo voy a cortar, ¿eh? O sea, ahí os lo dejo, yo no voy a... El audio no lo voy a editar mucho. Entonces, aunque a lo mejor no tengo que hacerlo porque va a quedar un audio de 2 horas y no quiero. De acuerdo, ya hemos explicado lo de
todo lo griego, ¿no? Vale, entonces, trascendentalidad, vale. Vamos a... Vamos a ver ahora, esto es un tema muy diametralmente, bueno, diametralmente distinto, no, pero es un tema distinto, ¿vale? Cambiamos de bloque, ¿vale? Hemos hablado de todo lo de la cultura de la tragedia griega, Sócrates, Platón, trascendentalidad, y ahora vamos a ver, hostia, no he explicado lo de la verdad, ¿vale? Vamos a explicar una cosa que entra en selectividad, una cosa que nos pueden preguntar y realmente no hemos hecho en clase, así que os lo digo yo. Vale, recordemos el hombre artístico y el hombre teórico. El hombre El hombre teórico, o sea, los vocablos, los verbos, las palabras, ¿cómo un hombre teórico va a utilizar las palabras? Como conceptos. Es decir, el hombre teórico te dirá, amor. Amor es una cosa trascendental, obviamente, ¿no? O sea, de lo que he dicho, de toda la explicación que he estado haciendo, se infiere directamente que el hombre apolíneo, el hombre teórico, es trascendental, ¿vale? Entonces, para el hombre trascendental las palabras son conceptos, ¿vale? Son cosas trascendentales, son ideas platónicas. Es decir, el amor es un concepto, ¿vale? Pero luego, para el hombre artístico, las palabras son metáforas y antropomorfismos. Es decir, antropomorfismos significan cosas a las cuales se les dan atributos humanos, ¿vale? Es decir, eh, a ver qué ejemplo puedo poner. Eh, No sé, por ejemplo, el ratón, lo llamamos ratón porque se parece a un ratón de mouse, un bicho, un animal. O sea, está el animal ratón, que podríamos decir que es sensible, que es más humano en el sentido de que tú lo sientes con los sentidos, ¿no? Y haces un antropomorfismo, grosso modo, ¿vale? Esto no es. Esto evidentemente es una especie de metáfora de sustitución, pero es para que. Es que no se me ocurre otro ejemplo, ¿vale? O sea, el ratón, tú coges la realidad humana y la pones en un verbo, ¿vale? Una palabra. Y haces metáfora. La metáfora más sencilla, ¿no? O sea, el ratón es una metáfora también, ¿no? Vale. Entonces, repetimos. Para el hombre artístico, las palabras son metáforas. Y vuelvo a lo del amor. O sea, nosotros nos creemos que o sea, el amor es algo real en un mundo ininteligible, una idea así que existe por sí sola. Pues algún filósofo te dirá que sí, pero Nietzsche te dirá no, ¿vale? No, ¿vale? En este caso, el amor es algo que es una metáfora. ¿De qué? ¿Vale? Pues entendamos bueno, es que aquí nos podríamos poner a hablar de la mente humana, no sé cuánto. Entonces, ahora lo voy a explicar. La verdad, para Nietzsche, en una definición que hace de la verdad que es muy bonita, es que es un ejército de vocablos metafóricos que se han convertido en conceptos, ¿vale? Y diréis, acaba de volarme el puto cerebro. Perdón, la cabeza, ¿vale? Se me acaba de volar la cabeza, lo siento, ¿eh? Yo me esfuerzo, pero es que el corazón me late y tengo que explicar concienzudamente. La verdad es un conjunto de metáforas convertidas en conceptos, ¿vale? ¿Qué significa esto, ¿vale? Y aquí Nietzsche usa una metáfora para explicar esto, que es muy interesante. Por ejemplo, las monedas, ¿vale? Eh, las monedas, ¿qué son? O sea, a ver cómo se explica bien esto. Las palabras son monedas que han perdido el color y ahora se usan como metal. Eso es lo que dice Nietzsche. Es decir, vale, mira, yo he estudiado un poquito de etimologías, ¿vale? Entonces yo os puedo decir que la palabra amor se infiere que viene de... Se infiere, se deduce, no está nadie seguro, pero se dice que puede venir de una expresión indoeuropea que significa... Perdón, que... Bueno, significa apelar a la madre, ¿vale? O sea, amor maternal, como sentimiento de decir... madre, ¿no? Y viene de amma, ¿vale? De donde también viene amigo, por ejemplo, ¿vale? Y diréis, bueno, y yo os digo, ese concepto de amma, ¿vale? Esa metáfora de decir, mamá, ¿dónde estás? Se convierte por una metáfora en el concepto del amor. Pero nosotros cuando pensamos en el amor no estamos pensando en apelar a nuestra madre. Estamos pensando en qué estaremos pensando. Estamos pensando en un concepto, ¿vale? Entonces, es decir, o el ratón, o sea, el ratón. La palabra ratón, o sea, es un concepto de la realidad, ¿vale? Es una cosa, una moneda que pierde el color y ahora lo llamamos ratón, como quien dice, pero esto no es un ratón, esto es un objeto, ¿vale? Entonces usamos una metáfora que ha perdido la forma de metáfora y se ha convertido en concepto, ¿vale? Y diréis,
Esto no nos lo han explicado ya, pero es que puede entrar en la selectividad o puede entrar en el texto. O sea, yo les tengo que explicar. Esto es Nietzsche, ¿vale? Y esto están en Noesi, ¿vale? Es decir, que la verdad es una convención, ¿vale? Y nosotros, por la verdad, hemos de mentir, ¿vale? Buah. A ver, ¿cómo explico yo bien esto? Es decir, que la verdad es una convención, ¿vale? Esto es muy fácil de entender. Es decir, vale, estas metáforas se han convertido en conceptos y estos conceptos son los que expresan la realidad. Es decir, son la verdad. Es decir, el amor que yo siento por una pareja, por un gato, por un animal, por un edificio, yo qué sé, ese concepto del amor, yo estoy obligado por la verdad de ese étimo a relacionarla con la metáfora del amor, del amor de la madre, de apelar a la madre. ¿Se entiende? No, no se entiende, pero es que es difícil. Es que tampoco soy filósofo, aquí voy a mentir. Pero, vale, voy a dejar esto aquí, ¿vale? Pero tenemos que entender que la verdad es una concepción de las metáforas que se han convertido en conceptos y esos conceptos se han derivado de la sociedad y de un montón de cosas, ¿vale? De un proceso histórico muy complejo. Recordemos, Nietzsche es filólogo. Bien. Y esto es muy fácilmente relacionable con la moral, ¿vale? Con la crítica de Nietzsche a la moral. Y diréis, hostia, aquí la Elvira lo ha explicado primero al revés. Es decir, primero ha explicado el superhombre y todo, y luego has explicado la moral, la crítica a la moral. Sí, pero como yo voy a relacionarlo con lo que he explicado ya, pues tiene más sentido. Y realmente estoy siguiendo más al Noesi y a mi propio cerebro que a las clases que nos han impartido, ¿no? Y ya, la moral, vale. Recordemos, filología, étimos, palabras, tenemos. La moral, evidentemente, se desarrolla, ¿vale? O sea, la moral, no... Sócrates diría, hostia, hay un bien y un mal, los conocemos, no los conocemos. La moral es la misma. No, 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 o sea, no. La moral en la sociedad, evidentemente, cambia. O sea, y es tan sencillo como pensar, y esto es lo que hemos hecho en historia, ¿no? Que, que en el franquismo se puede vestir de unas determinadas maneras y si vistes de otras determinadas maneras, eres inmoral, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente te diría, esto es inmoral, esto es deleznable, pero hoy en día puedes vestir de cualquier manera y pues eso no es deleznable, eso es moral completamente. O sea, la moral es algo que cambia, es algo que cambia, ¿vale? O sea, lo hago para contraponer la versión más realista de lo que es la moral con la versión antigua de la antigua Grecia, ¿no? El intelectualismo moral, ya me ha salido el intelectualismo moral socrático, ¿vale? Entonces, la moral ha cambiado, ¿vale? Y entonces tenemos que pensar, ¿vale? ¿Qué evolución ha hecho la moral? Lo voy a explicar como una historia, ¿vale? Antes, y cuando estoy hablando de antes, estoy hablando del indoeuropeo, estoy hablando de las tribus antes del Imperio Romano, si es necesario. Esas tribus, cuando estaban empezando a desarrollar las palabras y los conceptos en sus cabecitas filosóficas del bien y el mal, para ellos qué era bueno y qué era malo. Porque claro, por ejemplo, el concepto de fuerte es relativo a algo que todos podemos estar de acuerdo. O sea, si tú ves a un tío muy cachas, está fuerte. O sea, no hay ninguna... No se duda de eso, ¿no? Si una mujer es bella, nadie duda de eso. O sea, bueno, sí, pero ya me entendéis, ¿no? O sea, si tiene una cara, pues tiene esa cara para todo el mundo, ¿vale? Luego hay mucha subjetividad, bueno, ya, pero se me entiende, ¿no? Pero lo bueno es algo muy subjetivo, ¿vale? Muy subjetivo. Aunque nosotros pensemos que no. Aunque nosotros pensemos que no, lo bueno es muy subjetivo, ¿vale? Y aquí nos podríamos poner a hablar mucho. Lo que yo quiero explicar es que lo bueno es relativo a lo que, valga la redundancia, es bueno, ¿no? Y en las sociedades antiguas, bueno, podemos decir que era de cierta forma, lo útil, ¿no? Es decir, tú eres fuerte, tú eres bella, tú eres inteligente, eso es bueno, ¿vale? Eso es bueno. Y si tú eres débil, tú eres mediocre, bueno, no usemos esa palabra aquí. Tú eres feo, tú eres asqueroso, tú eres segundón, yo qué sé, fuerte, débil, ¿no? O sea, las palabras de fuerte y débil ayudan mucho en esta interpretación, ¿vale? Si tú eres débil, eres malo, ¿vale? Entonces, esta es la moral que Nietzsche denomina como de los señores, ¿vale? La moral de los señores. Pero resulta que por ciertas circunstancias históricas que ahora mismo podría explicar, como un montón de cosas que podría explicar, pero no voy a explicar, se realiza un cambio, una inversión de valores. Existe una rebelión de los esclavos en la cual
lo bueno, perdón, pasa a ser lo de los débiles y lo malo pasa a ser de los fuertes, ¿vale? ¿Y por qué se hace este intercambio en la moral? Porque tenemos que entender, la gente que realmente puede decir que es fuerte es menos que la que puede decir que es débil. Es decir, dicho en cristiano, la gente poderosa, la gente con, con fuerza, en la sociedad entendida como un concepto más abstracto que simplemente fuerza física, es menos que la gente que es mala, que es débil, ¿vale? O sea, hay la clase media, perdón, la clase, el populacho, la plebe, ¿vale? Lo que Nietzsche llama bueno, joder, muy complicado todo. Lo que es el pueblo, y luego está la élite, ¿vale? La élite es menos que el pueblo, ¿vale? Y entonces, ¿qué quiere hacer la élite? ¿Controlar? ¿Cómo controla la élite? ¿Cambiando la moral? Porque claro, si tú eres débil y crees que ser débil es bueno, pues hostia, yo quiero ser débil. Y dirás, a ver, Jero, la gente no es tan tonta. Pues sí que lo es. Sí que lo es. A ver, con muchísimos matices, ¿eh? Pero tenemos que entender. Esta es la moral de los esclavos. ¿Por qué? Porque aquí los esclavos tienen una moral que les favorece desde el sentido de vista moral. Y es una moral que además es trascendental, ¿vale? Trascendentalista, no sé si te diría así. Es una moral que cree que la dicha verdadera está en el futuro. Quiero decir, en la vida próxima, ¿vale? Recordemos, Platón, mundo inteligible, mundo más allá del mundo, mundo de la verdad, mundo de lo bello, mundo de las ideas puras, ¿vale? Yo quiero ir a ese mundo, ¿vale? Y aquí me lo he saltado, pero el cristianismo bebe del platonismo, ¿vale? Lo de que el cristianismo es el platonismo del pueblo viene de aquí. Porque el cristianismo que te dice, eres bueno, eres misericordioso, eres, eh, no sé, vasallo del Señor, eres un cordero de Dios, vas a ir al cielo, ¿vale? Quiero dejar aquí un matiz bien claro, yo estoy aquí hablando como un nishiano, ¿vale? O sea, no tengo por qué estar 100% de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿vale? Yo estoy metiéndome en el papel. Entonces, volviendo del paréntesis. Si tú crees en el que vas a ir al cielo, es decir, como al mundo de las ideas, en cierta manera, ¿vale? No es literalmente lo mismo, pero viene mama de ahí. Si tú crees que, que vas a trascender después de la muerte, pues aceptas esta moral y dices, joder, yo soy bueno porque soy débil y voy a vivir al reino de los cielos con mi Señor Jesucristo, ¿vale? O sea, se entiende. Y aquí, vale, entonces, esto es una inversión de los valores, ¿vale? Y Nietzsche tiene una alternativa, ¿vale? Y diréis, ¿vas a explicar ahora la alternativa? No, voy a primero explicar la muerte de Dios, que es un tema muy complicado. Bueno, muy complicado, como todo lo que estamos haciendo, ¿eh? Pero es un tema muy denso. Joder, 43 minutos. Es un tema muy denso, ¿no? Pero vamos a decir que para Nietzsche, el valor moral verdadero, el valor moral correcto más que verdadero, ¿vale? El valor moral correcto es si lo que estás haciendo está de acuerdo con tu manera de expresar la vida, ¿vale? O sea, entendamos, antes lo bueno era lo de lo fuerte. Ahora lo débil, lo bueno es lo de los débiles. Para Nietzsche lo bueno, lo que tiene valor moral, vale, bueno es moral, ¿no? Es aquello con lo que estás de acuerdo para expresar tu vitalidad, ¿vale? Y en esto voy a indagar más posteriormente, ¿vale? La madre que me parió. Vale, luego, muerte de Dios, ¿vale? La muerte de Dios es un... Vale, antes de comenzar con esto, quiero decir que tengo un vídeo de la muerte de Dios muy interesante, en mi opinión, ¿vale? Lo he hecho con mucho cariño ese vídeo, muy editado, tengo un guión, o sea, si queréis entender bien la muerte de Dios, aunque en ese vídeo creo que hay un poco de errores, ¿vale? Pero... Ay, pero yo creo que ese vídeo está bien, ¿vale? Aún y así. Así que vedlo, ¿vale? Y luego volvéis a este vídeo, no es coña. Eh, vale, la muerte de Dios es la muerte del optimismo racionalista. Yo quiero deciros algo. La muerte de Dios no es literal, ¿vale? Porque la muerte de Dios no contenta a nadie como algo literal. Me explico. Si tú crees en Dios, Dios es inmortal. O sea, ¿qué va a morir Dios si Dios es el todopoderoso? O sea, no puede morir. Y si tú no crees en Dios, me lo han dicho mucho ya, o sea, ¿cómo Dios va a morir si Dios no existe? O sea, es que no tiene sentido, ¿vale? Entonces yo os pregunto, si muere vuestro padre existe o no existe? Pues dirás, no existe, pero existió, ¿no? O sea, existe lo que existió de él, ¿no? O sea, su recuerdo.
Su cadáver existe, ¿no? Y dirás, pero su cadáver se ha convertido en polvo. Bueno, lo siento por ser tan macabro, ¿no? Pero al morir a Dios, tampoco estamos juzgando la existencia de Dios, ¿vale? O sea, Nietzsche como el gran ateo, no, como que no, ¿vale? En mi opinión humilde, sinceramente. Tampoco pongáis que Nietzsche es el gran ateo, ¿eh? Pero la cuestión, que la muerte de Dios es una metáfora histórica muy profunda, ¿vale? Es un evento histórico gradual que se engendra desde el nacimiento de Dios mismo y que parte de decir que la sociedad ha ido gradualmente matando a Dios, ¿vale? Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. ¿Cómo hemos matado a Dios? Olvidándonos de él. Eso me suena muy raro, muy gramatical. Olvidándonos de él, grosso modo. O sea, y esto lo voy a explicar. O sea, tú, cuando partes de la filosofía platónica, que es la primera, ¿no? Grosso modo, la primera filosofía que existe moral, tienes al sol del bien, que en cierta manera es como un dios, ¿vale? Y que los cristianos, el cristianismo dice, necesitamos una base filosófica porque sin ella no hacemos nada, vamos a coger al dios Ra, es coña, a Platón como el sol, y vamos a generar a Dios basándonos en esta idea trascendental del mundo superior, ¿vale? Basándonos en esta idea de Dios, me he perdido mis pensamientos. Poco a poco, vale, vamos a ver, la Edad Media. La Edad Media cree mucho en Dios, o sea, Tomás de Aquino, no se me ocurren otros nombres ahora, pero la Edad Media filosóficamente cree en Dios, ¿vale? Muchísimo. Poco a poco van entrando ideas que son ajenas a Dios y que nosotros la vamos consumiendo. Y en cierta forma la filosofía va cada vez prescindiendo más de Dios y eso lo explico mejor en el vídeo, ¿vale? Pero la filosofía va prescindiendo más de Dios, la teología se va haciendo menos importante y, ojo al dato, la ciencia gana lugar, ¿vale? Y la ciencia está sustituyendo a Dios. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, a ver, la ciencia tiene que evolucionar. O sea, eso es inevitable, ¿vale? La ciencia no puede no evolucionar. Aunque, paréntesis, dicho sea de paso, la tradición socrático-platónica es justamente la que después, durante toda la Edad Media, como que une la cultura y no la deja evolucionar, ¿vale? Pero eso es un debate aliente al nuestro ahora mismo, ¿no? Ay, relajémonos un momento. Entonces, después de, por ejemplo, Descartes, Hume. Hume cree en Dios. Dios, Hume cree en Dios. Pero no puedes conocer a Dios. Es decir, ¿hay Dios? Sí, no puedes conocerlo, ¿vale? Ya estamos como medio matando a Dios. O sea, dices, hostia, no puedes conocerlo. Entonces, ¿estás seguro de esa cosa que estás diciendo de Dios? O sea, si no puedes conocerlo. Y luego, Kant. Eh, Kant no cree. O sea, el imperativo kantiano. ¿Tienen algún sitio a Dios? O sea, tu moral kantiana tiene a Dios. Y os lo respondo, no hace falta. O sea, si tú quieres seguir la moral kantiana, que es un poco complicado, dicho sea de paso, no te hace falta Dios. Dios no va por esos lares. Pero luego mete a Dios al final, ¿vale? Tengo un vídeo de Kant, ojo al dato, pero, ¿vale? No hay Dios ahí, ¿vale? Por último, de ejemplos, pues los alemanes, que ya sería un tema muy complicado, pero creen en Dios, ¿vale? O sea, ahora estoy leyendo un alemán perdón, pobrecillo, a un danés, Kierkegaard o como se pronuncie, que cree en Dios muchísimo. Es más, el móvil ahora mismo está apoyado en su libro, para no distraerme, ¿no? Eh, y vamos, pero cada vez se va prescindiendo más de la idea de Dios, ¿no? Y por eso lo estamos matando, ¿vale? Y una cosa que explico muy bien en el vídeo, creo, es que Dios, aparte de no morir en un momento puntual, sino que poco a poco va muriendo, vamos a entender que la muerte de Dios, eh, a ver cómo explico, con un contexto histórico, os he explicado antes el contexto histórico, ¿qué vemos? Que tenemos una sociedad europea muy potente, muy potente, que cree en Dios, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que Dios va muriendo, ¿vale? Dios va muriendo y va dejando unos huecos en los corazones de la gente que tiene que llenar, ¿vale? O sea, esa gente que luego sigue a Stalin, que luego sigue a Lenin, que luego sigue al, al, al simpático pintor alemán, que luego se entiende quién es, ¿no? Que luego sigue a no sé quién. O sea, toda esa gente que acaba siguiendo a esos pavos, perdón por la expresión, pero
que los sigue. ¿Por qué los sigue? O sea, pensémoslo realmente. ¿Por qué los sigue? Porque son ídolos. ¿Dónde? ¿Quién estaba en ese lugar de los ídolos? Jesucristo. Pero Dios ha muerto. Y ahora, en el siglo XX, tenemos que Nietzsche tenía razón. Porque como Dios ha muerto, o sea, hemos de entender, es muy importante, la muerte de Dios es cuando ya Dios existe, perdón, Dios es presente en nuestras sociedades, pero no creemos verdaderamente en Él, ¿vale? O sea, decimos que creemos en Él por cultura, pero realmente no creemos en Él, creemos en la ciencia, ¿vale? Y cuando no somos capaces de verdaderamente demostrar que creemos en Dios, es cuando Dios ha muerto. Y como muere Dios, es como que es una relación que tú tienes, pero que luego dices, hostia, aquí no hay relación, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que llega Lenin y se hace la Unión Soviética, el Tercer Reich y ocurre la Segunda Guerra Mundial. Literalmente, o sea, es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es la muerte de Dios. Vale, hemos de entender. Concepto que no hemos explicado en clase. Este es el segundo concepto y último que no hemos explicado en clase. Al menos con la Elvira, repito. Y que, bueno, se ha mencionado, ¿vale? Pero lo siento, pero en clase esta cosa se ha dicho mal, ¿vale? Así que vamos a desvelar la verdad del pensamiento nietzscheano. El último hombre, ¿vale? El último hombre, ¿quién es? Porque es un concepto que aparece en Zaratustra, ¿vale? No estoy explicando las obras, no me estoy dando cuenta. Lo siento, ¿vale? Luego lo vemos. Ay, Zaratustra, en un discurso de él, o sea, Nietzsche explayándose como Zaratustra, ¿no? Explica lo que es el último hombre. Y el último hombre es el hombre que, careciendo de Dios, vive en la sociedad y vive por vivir. Pero no vive por amor a la vida, vive por vivir. ¿Vale? Y ese remanente del ser humano, sin Dios y sin nada, ese ni. Es que no es ciertamente un nihilista pasivo, es simplemente un ser que existe por existir y no se plantea nada. ¿Vale? Y hoy en día hay gente así, lo siento por decirlo así, pero hay últimos hombres en esta sociedad. O sea, el último hombre es algo horrible, ¿vale? Es algo horrible, es decir, el ser ignorante, es el que vive por vivir, es el que vive para emborracharse, para ir de fiesta, para liarse, para no hacer nada más, para no pensar en nada, y luego existir por existir, ¿vale? Y ahora me estoy explayando personalmente, no, personalmente no es. Pero me estoy explayando para explicaros que el último hombre es el ignorante de la realidad, el que no quiere vivir, ¿vale? No es el nihilista pasivo, porque el nihilista pasivo, el nihilismo, es el hombre, es quien conoce la muerte de Dios, ¿vale? Es quien. Ser un nihilista se consiste en conocer la muerte de Dios. Conocer que existe un inmenso vacío. No sé por qué pronuncio vacío en vez de vacío, sinceramente. Que existe un inmenso vacío en el cual no hay Dios. Y en el cual, o sea, en el cual no hay un Dios con nosotros. Y en el cual existen dos posturas nihilistas, ¿vale? Dos posturas frente a la nada, que son el nihilismo activo y el nihilismo pasivo. Comencemos con el último. El nihilismo pasivo es aquel en el cual nosotros, como nihilistas, decimos, vale, Dios no existe, nada existe, voy a vivir porque me apetece vivir. Conociendo la muerte de Dios, prefiero vivir sin hacer nada, intentando no sufrir demasiado. O sea, Schopenhauer, esto no lo dirá Schopenhauer porque esto es un concepto nietzscheano posterior, pero Schopenhauer dice, hostia, la vida es un inmenso sufrimiento, momentos esporádicos de placer, eso es la vida, vamos a sanarnos con buena salud y momentos esporádicos de placer para no sufrir tanto la realidad. Eso es literalmente el pensamiento schopenhaueriano, de Schopenhauer, no sé cómo se diría. Eso es un nihilismo pasivo, que no es lo del último hombre, ¿vale? Y diréis, ¿hay que hacer una distinción entre el último hombre y el nihilismo pasivo? No, ¿vale? O sea, no te van a preguntar esa diferencia. Si te la preguntan, ya te la acabo de decir yo. Acuérdate. pero, pero son cosas distintas, ¿vale? Pero hay que entender que son cosas distintas, ¿vale? Si te preguntas sobre el nihilismo pasivo, no digas el último hombre, ¿vale? Al menos yo, si fuera el corrector, no te lo contaría bien. Luego hay interpretaciones, pero. Nuevo, nihilismo activo. El nihilismo activo es el superhombre, ¿vale? Es la actitud del superhombre. Es decir, no hay nada. Si no hay nada, ¿qué hay? Estoy yo, ¿vale? Y si estoy yo, mi mundo es mi vida, mi existencia, mi inmenso placer de existir. Vitalismo, ¿vale? Viva mi vida, eh, viva mi vida, ¿vale? No quiero ser tan vulgar, así que viva mi vida, voy a ser un superhombre, ¿vale? Porque o sea, ser un nihilista activo significa ser un superhombre, ¿vale? El superhombre. Hemos llegado. Hemos llegado al superhombre. Hemos llegado. O sea,
Ha costado, ha costado. O sea, creo que tengo un audio de casi una hora de audio, pero bueno, da igual, estamos pasándolo bien, ¿verdad? El superhombre. Ay, Dios. El audio más largo, nadie lo va a ver. El superhombre. ¿Quién es el superhombre? El superhombre es la evolución del hombre. Es o sea, Zaratustra dice literalmente, el hombre, lo que el animal es al hombre, el hombre es al superhombre. Es decir, que el superhombre es la evolución directa del ser humano. Y diréis, hostia, ¿aquí no hay un poco de tema de Darwin? No, sí, pero no, no pongáis Darwin. La cuestión, que el superhombre evoluciona a partir del hombre, ¿vale? Y es el hombre que dándose cuenta de la muerte de Dios, porque sin muerte de Dios no hay hombre, no hay superhombre, perdón, eh, es capaz de hacer sus propios valores y vivir una vida gozosa, feliz y llena de un placer intrínseco a su propia existencia, ¿vale? Entonces, o sea, yo creo que la manera más sencilla de explicar el superhombre es explicando su origen, ¿vale? Porque en Nietzsche, en Así habló Zaratustra, lo que hace es exponernos el nacimiento del superhombre a partir del camello, ¿no? Ahora lo explicamos, no es un contrabandista. Y a partir de ahí es donde expone lo que es el superhombre, o sea, es que lo hace al principio del libro, ¿vale? Es decir, que a partir del nacimiento del superhombre podemos entender vivamente lo que es el superhombre, porque os recuerdo, el superhombre no es Superman. Nada tiene que hacer con Superman, ¿vale? Nothing has to do with Superman. Vale, hemos de entender. Y esto también lo explica un poco la Elvira Raro, ¿vale? Pero yo voy a decir una versión que literalmente creo que es la más correcta. Vale. El superhombre nace de el camello, ¿vale? ¿El camello quién es? El camello es cuando el individuo tiene la bolsa de la cultura encima, no es capaz de librarse de la bolsa del peso cultural, de la moral cristiana, socrático-platónica, ¿vale? Tiene ese peso, ¿vale? Imaginaros hay un camello de carga lleno de todo esto, ¿no? Y lo que hace es decir, oye, voy a avanzar, voy a vivir a pesar de todo esto, a pesar de la muerte de Dios, voy a vivir y voy a afrontar todo esto en el desierto. O sea, me voy a ir al desierto, que es el nihilismo, que es la muerte de Dios, y voy a ir con todo el peso cultural a enfrentar lo que tenga que enfrentar, caminando errante por el desierto. ¿Vale? Eso es el camello. Creo que lo explica muy bien, sinceramente. Luego, el camello se transforma en un león. ¿Vale? ¿Y por qué se transforma en un león? Porque un león hace dos cosas. Lo primero que hace es decir, vale, tengo toda esta mochila cultural, ¿qué hago? Tirarla. No me importan estos valores. Pero ¿qué pasa? Que el león no es capaz de hacer valores. ¿Vale? El león lo que hace es gruñir y decir, no me deis vuestros valores antiguos. No quiero eso. Quiero luchar contra eso. Quiero quejarme contra todo. Odio, aborrezco vuestra fatalidad. Y yo quiero ser libre y gruñirle a esta realidad y ser fuerte. Yo quiero, no es que quieran los demás de mí. Yo quiero, no soy compasivo. ¿Vale? Eso es el león. Mi gato está a punto de volver a entrar. Mi gato va a volver a entrar. No me gusta que me ordenen. Quiero ser yo mismo, coño. Eso es el león, ¿vale? Y diréis, ¿eso no es el superhombre? No. Porque el superhombre contiene algo más. O sea, contiene el yo quiero. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Si no hay nada. O sea, si ya me he cargado lo que llevaba encima y me he cargado el mundo. O sea, cargándome a Dios me cargo el mundo. O sea, porque todo se sustenta en Dios. O sea, si me cargo a Dios, estoy en el desierto, soy un león, estoy gruñendo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Vale? Y Nietzsche dice, pues te conviertes en un niño. ¿Por qué? Porque has evolucionado. ¿Cuál es esta evolución realmente? Pues la evolución del niño es la evolución de ser creador, de ser inocente, ¿vale? Y esa palabra de inocente es muy compleja, ¿vale? Porque inocente no es débil. Inocente no es débil, ¿vale? Es no estar definido. El mundo no está definido para un niño inocente, ¿vale? Inocente es que el mundo no está definido, ¿vale? Y esto lo voy a explicar con un ejemplo psicológico, ¿vale? O sea, eh, si queréis, por ejemplo, que en una clase de segundo bachillerato se ponga a jugar a un Kahoot, habéis de decir las reglas. Si no decís las reglas, no hay Kahoot. ¿Vale? No hay Kahoot, no puede haberlo. Pero luego, si vosotros os proponéis enseñar a unos niños a jugar con una pelota, no hay que explicarles una mierda. Con perdón, lo siento, pero es que no hay que explicarles nada. Lo que hay que hacer es decir, vale, tenéis este tiempo. O sea, bueno, ni eso. Decirles, vale, estáis en el parque, tomando una pelota, poneros a jugar. O sea, y eso es lo que. Y los niños lo que hacen es eso, ¿vale? O sea, es que está estudiado psicológicamente. Yo he visto vídeos de psicología donde explican esta weá. O sea, weá. Explican, o sea, los niños juegan por sí solos, no necesitan ninguna mochila cultural.
Porque recordemos, los niños absorben la cultura, ¿vale? O sea, tabula rasa, luego cultura, luego salen la gente de Virucha, ¿vale? Grosso modo. Vale. Entonces, recordemos, el camello carga con todo, el león lo echa lo echa con su fuerza y gruña la realidad y dice yo quiero, no es yo debo, porque el camello es yo debo, pero aunque él deba, se va al desierto. El león dice yo no debo nada a nadie, yo no soy compasivo, yo no debo nada a nadie, yo quiero. Y en inglés se dice, ¿cómo? Espera. Bueno, o sea, la gente te dice thou shalt. Creo que eso es en inglés, ¿vale? Que es inglés antiguo, ¿vale? No, da igual. Lo siento por decir eso. El león dice, yo quiero. Nadie me dice, yo debo. Me dicen, yo quiero. Y el niño dice, yo creo mi juego. Yo vivo en mi ignorancia y el mundo, por mi perspectiva, pues mira, yo vivo, yo creo mi mundo, mi realidad, soy inocente. El mundo no es nada declarado para mí, ¿vale? Eso es el superhombre. El superhombre es el que crea sus propios valores, el que juega al mundo. Es que podría usar muchas expresiones malas, pero no quiero. O sea, el que alza el mundo y lo hace para sí mismo, ¿vale? O sea, no para los demás. Una vez dicho esto, creo que se ha entendido bastante bien, ¿no? O sea, y por eso el superhombre es una evolución del hombre, porque mientras que el hombre necesita de esa mochila cultural y ese peso social enorme sin el cual no puede vivir, el superhombre ha evolucionado a partir de ahí y dice, pues yo vivo solo, o sea, no es que viva solo, o sea, no es una filosofía individualista extrema, ¿vale? Pero es un hombre que dice, yo, mis valores, o sea, yo hago o sea, mi bien y mi mal, no es el bien y el mal, es mi bien y mi mal. Lo moralmente correcto es lo que se realiza con la expresión de mi vitalidad. Creo que esto lo he dicho antes literalmente así, ¿no? Pues viene de aquí, expresión de mi vitalidad, ¿vale? ¿Y cómo actúa el superhombre? ¿Con qué voluntad actúa la vitalidad? Con la voluntad de poder. O sea, es que la voluntad de poder, en mi humilde opinión, y sí sé que eso es un circunloquio, es coña, se expresa mejor pensándola como lo que hace el superhombre. O sea, la voluntad por la que ejerce el superhombre, sin ser coercionado, sin ser influenciado por su propia vitalidad. Eso es lo que... La voluntad de poder. Esa es la voluntad de poder. ¿De acuerdo? Decide por sí mismo. Y el eterno retorno es el mandato, en cierta forma, que no es un mandato, ¿vale? Es la consigna, en cierta forma, del superhombre, ¿vale? ¿Cuál es la consigna del superhombre? El superhombre, ¿por qué actúa en este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué el superhombre dice, Gato, ¿qué quieres de mí? No, eso no es lo que dice el superhombre, eso es lo que digo yo mismo. Bueno, el Übermensch. ¿Qué quiere el Übermensch? Pues, vale, propongámoslo así. La vida, recordemos, no trascendencia. ¿Qué significa que no hay trascendencia? Que la vida es una y no 51. O sea, tú vives, naces, mueres, ya está, no hay más, ¿vale? Sin bien ni mal, yo actúo, yo soy su superhombre, ¿vale? Entonces, el eterno retorno, ¿qué significa? Primero, que en cada momento de la existencia de mi alma, toda la realidad existe, ¿vale? O sea, eso es muy, muy tocho, ¿vale? Pero toda la belleza del mundo existe en un solo instante. Esto es muy poético, ¿vale? No es literal. O sea, el eterno retorno quiere decir que tú tienes que poder desear que tu vida se repita infinitas veces, ¿vale? Porque tu vida es un constante donut, no pongáis eso, de placer, de vitalidad, de existencia, de vida, ¿vale? Entonces, eso es el eterno retorno. Y me da la impresión de que hay algo del superhombre que no he explicado, pero no sé qué es. A ver, el superhombre... a ver, espíritu dionisíaco, moral de los esclavos, crítica a la religión, vale. Hostia, el último hombre, el nihilismo. Pues mira, yo creo que ya estaría todo, ¿no? Ha sido intenso, ¿verdad? Bueno, hablando un poco más de las obras, lo que hay que saberse es que tiene cuatro etapas este señor, que es la etapa de la noche, que es con Schopenhauer y Wagner, que no son filósofos, ¿vale? Pero, bueno, perdón, Schopenhauer sí, Wagner, pero está pensando en Wagner. Eh, estos dos influencers de la vida de Nietzsche, ¿no? Que explica aquí la tragedia, lo de la...
¿Cómo se llama esta obra? Tragedia griega, bueno, no sé cómo se llama ahora mismo el libro. Luego tenemos la etapa de la mañana, del matí, que es la Gaia Ciencia, la Aurora, donde ya empieza como a explicar la crítica a la religión y a todo. Luego tenemos la filosofía del mixdía, del mediodía, que es la de Zaratustra, ¿no? Y luego la del ocaso, la de la tarde, el atardecer, la de la campespra, que es la crítica moral, que es lo que acabamos de explicar, bueno, lo que hemos explicado de la genealogía de la moral. Entonces, Zaratustra es donde se expone la muerte de Dios y el superhombre, ¿vale? En la genealogía de la moral es donde se expone lo de la moral de los esclavos, la moral de los señores. En la tragedia griega es cuando se expone lo de, al principio, donde se expone lo del hombre dionisíaco, lo del hombre apolíneo. En la Aurora es donde se expone lo de Sócrates, lo de Platón y todo esto. En la Gaia Ciencia es donde se expone el nacimiento, esa, donde se anuncia la muerte de Dios. And that's all my folks, ¿vale? Sí, folks se dice, ¿no? Bueno, hay que saberse que la palabra dicotomía significa bien y mal, ¿vale? O sea, no significa bien y mal, pero quiero decir, la dicotomía cristiana, por ejemplo, sería lo de los bien y el mal, ¿vale? Que divide la moral entre el bien y el mal. Pajaritos bonitos se escuchan, ¿eh? Vale, y la de filosofía del martillo es la filosofía que la aplica para criticar la tradición oriental. Joder. Occidental, no pongáis oriental, por Dios. Eh, la religión cristiana y las ciencias positivistas, ¿vale? Que las ciencias positivistas. Bueno, es que esto no lo hemos hecho, pero básicamente son las que interpretan la realidad de forma matemática. Es decir, que todo está muy bonito, que todo cumple la razón, todo bonito, y ya está. Bueno, básicamente la filosofía del martillo es la crítica a la tradición occidental, ¿vale? Y bueno, vale, llevamos casi 1 hora y 10 minutos, así que bueno, creo que, bueno, también podemos decir que Nietzsche era profundamente antiestatista en su filosofía, porque lo hemos subido, ¿no? Y... Y bueno, espero que os haya gustado este audio, ¿vale? A mí me ha gustado mucho hacerlo, aunque sinceramente me he cansado, pero bueno, es que esto se llama estudiar Nietzsche y ninguna otra cosa, ¿vale? Así que espero que os sirva mucho, espero que podáis hacer apuntes con lo que estoy diciendo yo aquí. Espero que se haya entendido, sinceramente, o sea, yo creo que se ha entendido. Así que suscribíos, sed felices y recordad que esta filosofía es muy útil, o sea, la... yo sinceramente pienso que la vida, pues, vívela por Dios, porque, o sea, no... Eh, en serio, reflexionad y esto es muy útil para la vida, sinceramente. Y espero que os haya gustado mucho y ahora me voy a poner a editar esto, que voy a tardar un poquito.